Hola jóvenes, esta es la segunda parte referente a la parte de estadística. Habíamos quedado en este ejemplo donde se nos presentan 20 plantas y nos presentan las alturas en centímetros de cada una de ellas, de las 20 plantas. Entonces, para nosotros construir la tabla, lo que vamos a hacer, primeramente, a mí me gusta siempre ordenar desde el menor hasta el mayor, por supuesto, y verificar cuántas veces se repite para hallar la frecuencia. Entonces, si vemos allí, el número menor sería el 60. El 60 aparece una vez, aparece dos veces, aparece solamente dos veces. Ahora viene el 61, que aparece una vez, aparece dos veces, aparece tres veces, aparece cuatro veces. El 61 aparece cuatro veces. Ahora, el 67 aparece una vez, aparece dos veces, tres veces, cuatro, 5 y 6 veces. Vamos a ir subiendo. Fíjense que para el 60, 61, 67. Ahora el siguiente número que vamos a buscar sería el 69. El 69 aparece una vez, allí lo vamos a marcar. Aparece dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y por último tenemos el número 70. 70 aparece una vez, dos veces y tres veces. Fíjense que ya lo hemos ordenado desde el menor valor, que es 60, y el mayor valor, que es 70. Aquí, una vez ordenado, podemos decir que x1 es el primer número, que es 60, x2 también es 60, x3 61, x4 61, x5 61, x6 61, x7 61. X1 se refiere al primer valor, X2 al segundo valor, al tercer valor X3 y así sucesivamente, una vez que lo tenemos ordenado. Ok, el número de observaciones o el número total de datos son 20. ¿Por qué? Porque son 20 plantas y tenemos 20 valores, tenemos 20 números allí. Es decir, que el número total de datos o el número total de observaciones sería 20. Ok, cuando dice allí que la variable que se refiere a la altura de las plantas, se refiere a cada uno de los valores que están presentados allí. La clasificación, tenemos que los números que aparecen son el número 60, el número 61, el número 67, el número 69 y el número 70. Solamente tenemos esos valores. El X mínimo, en este caso, es el menor número que aparece allí, que sería el 60, y el X máximo es el máximo valor que aparece allí y sería el número 70. Ok, allí tenemos los números ordenados y vamos a construir entonces la tabla. Vamos a construir la tabla para las alturas de las plantas. Ok, lo primero que vamos a colocar es el cuadro y vamos a colocar las alturas de las plantas, los números que corresponden a cada uno de ellos, desde el menor hasta el mayor. 60, 61, 67, 69 y 70. Lo colocamos 60, 61, 67, 69 y 70. Tenemos un total de 5 números. Ok, la frecuencia absoluta se refiere, por teoría, al número de veces que aparece un valor. Por ejemplo, el 60 aparece dos veces. Si el 60 aparece dos veces, colocamos aquí el número 2. El 61 aparece un total de 4 veces. Entonces, si el 61 aparece 4 veces, colocamos donde dice 61 el número 4. Para el número 67 tenemos que aparece un total de 6 veces. Entonces colocamos el número 6. El 69 aparece un total de 5 veces. Colocamos 5. Y el 70 aparece 3 veces. Entonces colocamos 3. La frecuencia absoluta acumulada se refiere a ir sumando cada una de las frecuencias absolutas, comenzando por el primer valor. Ok, antes de podemos decir de que la frecuencia absoluta, en este caso, o en todos los casos, la sumatoria de todos ellos tiene que dar el número total de datos. Sabemos que hay un total de datos que es 20 para este ejercicio. Si yo sumo 2 más 4 más 6 más 5 más 3, tiene que dar un total de las 20 valores que estamos estudiando. Entonces tenemos el 2 más 4 que sería 6, 6 más 6 serían 12, 12 más 5
serían 17. De todas maneras, lo vamos a ver con la frecuencia absoluta acumulada. Ok, la frecuencia absoluta acumulada, comenzando por el primer valor que es 2, vamos a ir sumando todas las frecuencias absolutas. Es decir, el 2 lo vamos a sumar con el 4. 2 más 4 serían 6. Ese resultado 6 le sumamos el siguiente número, que sería el 6. 6 más 6 serían 12. 12 más 5 lo vamos a sumar, serían 17. 17 más 3 serían 20. Fíjense que ese último número siempre tiene que ser, en este caso el número 20, tiene que coincidir con el número total de datos, debe ser el mismo. Si allí le da otro número que no es el número total de datos, el ejercicio lo estás haciendo mal. Ok, frecuencia relativa Y sub I. A la frecuencia absoluta la vamos a dividir, por ejemplo, fíjense el primer número que aparece en la frecuencia absoluta es el número 2. Lo vamos a dividir, por supuesto, entre el número total de datos. Sería 2 entre 20. El siguiente es el número 4. Vamos a dividir 4 entre 20. El siguiente es el 6. 6 entre 20. Después viene el 5. 5 entre 20. Y después viene el 3. 3 entre 20. Por supuesto, cada uno de ellos va a tener su resultado. Vamos a colocarlo con dos cifras decimales. 2 entre 20 sería 0,10. 4 entre 20, 0,20 resultado. Si divido 6 entre 20, 0,30. Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer con su calculadora. Entonces 6 entre 20, 0,30. 5 entre 20, 0,25. Y 3 entre 20, 0,15. Esos son los resultados de las frecuencias relativas. Ahora nos dice que la frecuencia relativa acumulada. Quiere decir que vamos a ir sumando, como hicimos en la anterior casilla, vamos a ir sumando cada uno de ellos comenzando por el primer valor. Bueno, antes de hacer eso podemos decir de que siempre, ahí acabo de colocar un 1, eso quiere decir que la sumatoria de todos esos números que aparecen ahí en la frecuencia relativa, cuando yo lo sume todos ellos, su resultado tiene que dar 1. Por ejemplo, 0,10 más 0,20 es 0,30, 0,30 más 0,30 da 0,60, 0,60 más 0,25 sería 0,85 y 0,85 más 0,15 sería 1. Siempre tiene que dar 1. Ok, la siguiente casilla es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, comenzando por el primer valor, lo que vamos a hacer es sumar cada una de las frecuencias relativas. 0,10 le sumo 0,20, daría un total de 0,30. 0,30 le sumo el 0,30, daría 0,60. Después el 0,60 le sumo 0,25, daría un total de 0,85. Y por último 0,85 más 0,15 sería 1. Siempre en este caso tiene que dar el número 1. Ahora, con respecto a la frecuencia relativa porcentual, fíjense, ok, tiene que dar 1 y aparece la flechita indicando que tiene que dar igual. Cuando hablamos de la frecuencia relativa porcentual, en este caso tenemos que tomar como referencia la frecuencia relativa acumulada y multiplicarla, multiplicarla por 100, la frecuencia relativa. Ok, cuando multiplicamos la frecuencia relativa, el primer valor que tenemos es 0,10, lo multiplicamos por 100, daría 10. El segundo valor sería 0,20 de la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100, daría 20. El tercer valor de la frecuencia relativa es 0,30. 0,30 lo multiplicamos por 100, daría 30. El siguiente valor es 0,25, lo multiplicamos por 100, daría 25. Y el siguiente 0,15 lo multiplicamos por 100, daría 15. Si nosotros sumamos todo eso, tiene que dar un 100%. 10 más 20 darían 30, 30 más 30 60, 60 más 25 sería 85, 85 más 15 sería 100. La frecuencia relativa acumulada, vamos a utilizar entonces la frecuencia relativa acumulada porcentual, cada uno de los valores de la frecuencia relativa acumulada, y lo multiplicamos por 100 a cada uno de ellos. Si lo multiplicamos por 100 a cada uno de ellos, 0,10 por 100 es 10, 0,30 por 100 es 30, 0,60 por 100 es 60 y 0,85 por 100 sería 85. Entonces, y 1 por 100 daría 100. Que es lo mismo, podemos ir sumando cada una de las frecuencias relativas porcentual. Para la segunda casilla tendríamos 10 más 20 que sería 30, 20, 30 más 30 que sería 60, 60 más 25 sería 85, 85 más 15 sería 100. Entonces así vamos a completar lo que son las tablas de frecuencia para cada uno de los ejercicios. Entonces nos vemos en el próximo video con
el segundo ejemplo.